Seguramente lo que voy a contarte en esta tarde no sea lo que más te apetece oír, pero por otra parte creo que merece la pena que intentemos decirlo porque quizás es también algo que necesitamos. Bienvenidos al baúl de Lidia Martín y vamos a estar hablando hoy de incertidumbre. Hablar de incertidumbre es hablar de cambio y hablar de cambio significa decirte y decirme que tenemos que subirnos al cambio y que tenemos que animarnos a afrontarlo porque esta situación y cualquier otra en la vida que implica cambio, que es prácticamente toda situación, nos obliga a enfrentarlo, a ir adelante, a no pararnos porque uno no se baja del mundo tan fácilmente, ¿verdad? Toda esta situación del COVID nos ha puesto frente a esa tesitura extraña, rara, de empujarnos muy bruscamente hacia el cambio. Pero el cambio no es algo nuevo, el mundo funciona por cambio, es la única constante realmente, que todo cambia. Y cuando nos apoltronamos de alguna manera, cuando nos acomodamos, aunque estamos muy aparentemente alegres porque todo parece ir bien, en realidad esa comodidad, como veremos después, es un engaño. Así que durante esta semana he querido compartir contigo de nuevo 6 fotografías del baúl, de esas fotografías antiguas que venía compartiendo con vosotros a lo largo de este año anterior en mis redes sociales y que muchas de ellas aplican perfectamente a la época que estamos viviendo. Cuando empecé a compartirlas con vosotros no eran fotografías asociadas a una situación como la que estamos viviendo ahora de COVID, pero lógicamente cuando llegó el COVID y con ello trajo pues todo ese arrebato de cambios alrededor que está modificando nuestras rutinas, nuestra salud, por supuesto, nuestras configuraciones familiares, el empleo, nuestros proyectos de vida, nuestras expectativas, nos hemos visto obligados a tener que enfrentarnos a algo que no queríamos, no habíamos escogido, se nos ha empujado, entre comillas, precipicio abajo, pero tenemos que aprender a planear, tenemos que aprender a sortear los obstáculos que esta situación nos está trayendo y por tanto se hacía pues extremadamente útil el tener esas fotografías en ese baúl para ahora de una manera un poquito más sistemática sacarlas, compartirlas contigo y que de esa manera pudiéramos tomarnos un ratito cada jueves, como estamos haciendo ahora, aquí son las 5 de la tarde en Madrid, para poder charlar acerca de ellas. Así que este tema de la incertidumbre no solamente nos ocupa y nos preocupa porque estamos en plena pandemia, sino que debería ser algo que nos hubiera preocupado y ocupado mucho tiempo antes. Pensar que el COVID trae cambio y el cambio trae incertidumbres es solamente una parte de la verdad, porque realmente es la vida misma la que viene con cambio constante y también con incertidumbres. No nos gusta la incertidumbre porque parece desbaratarnos el suelo, parece que no nos deja saber claramente por dónde pisamos y de ahí se nutre la ansiedad. De hecho, muchas veces hablamos de esa ansiedad pensando en ataques de pánico o en sintomatología física, pero realmente la ansiedad, que se puede manifestar de muchas maneras, en este caso de lo que se nutre, su materia prima verdaderamente, es la incertidumbre. Y quizá por esa razón es que en esta época de la pandemia muchas personas están viendo elevarse sus niveles de ansiedad también por todo el desgaste acumulado que se está produciendo ya durante muchos meses. Sin embargo, es muy curioso como la pandemia también ha traído a muchas casas, a muchas personas que ya vivían con ansiedad, el recolocar y recalibrar esa ansiedad. Porque dándose cuenta de que efectivamente hay que contar con el cambio y con la incertidumbre, han decidido que verdaderamente los problemas tienen mucho más parecido a lo que está sucediendo ahora que aquello que les daba miedo antes. Lo que antes les provocaba ansiedad lo han puesto en un puesto más relativo, lo han colocado de una manera más relativizada y no es que lo hayan normalizado, no es que ya todo les dé igual, pero sí que es verdad que en la perspectiva de todo lo que nos está obligando a hacer la pandemia, consideran y se han dado cuenta de que tenemos que de alguna manera enfrentarnos al miedo, que no podemos dar tantos pasos atrás como veníamos dando y que la incertidumbre es algo que nos molesta, pero que es algo que realmente siempre formó parte de la vida y algo que tenemos que enfrentar. La primera fotografía que te presenté en esta semana, entonces, era esa en la que te recordaba que a veces lo que escuchamos con nuestros oídos no es muchas veces lo que nos apetece oír, pero sin embargo es lo que necesitamos escuchar. Y algo que no necesitamos escuchar en este tiempo son precisamente mensajes triunfalistas que entiendo que muchas veces son muy bien intencionados, como algunos de los eslogan que hemos estado escuchando durante este tiempo, todo va a salir bien, y palabras de ánimo que nos decimos y está bien, pero que no pueden sustituir en ningún caso
una visión realista de lo que sucede alrededor. Y cuando digo realista, no hablo de fatalismos. Hablo de un optimismo inteligente, de un optimismo que es capaz de ver la parte buena de lo que está sucediendo, por muy feo que sea el envoltorio, y también, lógicamente, reconocer la parte que no nos gusta. Cuando hablamos de cambio, tenemos que hablar desde ese optimismo realista. Cuando hablamos de incertidumbre, tenemos que reconocer que nos encantaría que todo fuera bien, lo deseamos, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para ello, pero tenemos que también ser conscientes de que ciertas cosas no siempre salen como querríamos. Vamos a seguir peleándolas, por supuesto, pero creo que nuestros lenguajes, nuestros discursos, nuestros eslóganes tienen que estar mucho menos cargados de triunfalismos vacíos y empezar a hablar, aunque no nos gusten tanto esos eslóganes, aunque no queden tan bien en las redes sociales o que no queden tan bien como tweet para compartir, nos agarremos a esos nuevos mensajes, digamos, los renovemos, los hagamos de otra forma, los ajustemos más a la realidad, porque nos van a ayudar muchísimo más a vivir en este tiempo incierto. Todo fue, es y será en la vida algo relacionado con el cambio. No nos vamos a librar del cambio tampoco cuando pase la pandemia, y ojalá pase y pase pronto, todos lo estamos deseando, pero desde luego nunca me he dado en estos 20 años de profesión, y espero no hacerlo porque no creo en ello, a ese tipo de mensaje facilón que simplemente dice las cosas que queremos oír, como digo, y que tristemente muchas veces están demasiado alejadas de la realidad. El caos, el cambio, la incertidumbre forma parte de nuestra vida y, por cierto, me atrevo a decir que está en el origen, en la semilla de la mayoría, si no todas, las grandes ideas. De hecho, cuando vemos un gran invento, una gran idea, una patente, algo que funciona, si lo lleváramos hacia atrás, si fuéramos retrocediendo en el tiempo, nos daríamos cuenta de que en la mente de quien lo inventó, de quien lo creó, quien lo diseñó, la idea germinal era algo muy caótico probablemente. Algo que es una buena idea sale como consecuencia de muchos intentos, de muchas aproximaciones, y eso era algo que te comentaba en esa segunda fotografía. Piensa, por ejemplo, en un viaje, por eso ponía esos mapas. Piensa en un viaje, tú dices, me gustaría hacer este viaje, estas vacaciones, me encantaría hacer esta excursión, y al principio todo es bastante caótico, al principio todo es como muy confuso, muy difuso también, y uno tiene que buscar recursos, guías, mapas, opiniones de otras personas que hayan estado allí para, con toda esa amalgama de información, poder ir coordinándola, organizándola, quitando la que no nos interesa, reteniendo la que sí es pertinente, y en medio de todo ese proceso, elaborando entonces esa incertidumbre, es que vamos llegando a certezas hasta que finalmente decimos: he diseñado el viaje. Habrá gente a quien le guste ir a la aventura, sin duda, pero desde luego para muchas personas ir a la aventura en un viaje, sobre todo si es un viaje importante, lo que genera es muchísima ansiedad por las mismas razones que estábamos diciendo hace un minuto. En la vida cotidiana, en este viaje en el que estamos metidos, y más cuando las cosas vienen con olas y vienen con temporal añadido, como está pasando ahora, necesitamos ir planificando en la medida que podemos para ir trayendo ciertos elementos de seguridad a nuestro día a día y que no todo sea incertidumbre. Está claro que no podemos hacer grandes planes. Contamos con el minuto, con lo que tenemos en este momento. Lo que tenemos en el momento ahora, ¿sabemos qué hacer con ello? Bien. ¿Podemos darle orden a esto? Bien. ¿Sabemos qué vamos a hacer más o menos en los próximos 10 minutos? ¿Hemos podido planificar la próxima hora? El día de hoy lo tenemos más o menos programado. ¿Contamos con los recursos que necesitamos para enfrentarnos a la situación que tenemos delante? Pues entonces estamos peleando esa incertidumbre en el minuto a minuto y en el día a día. Hay un principio bíblico que me encanta y es ese que nos cuesta tanto, pero que dice que cada día trae su propio afán. Una de las cosas que más está descolocando a la gente en este tiempo es esa cuestión de no poder hacer planes, de que no sé dónde voy a estar dentro de 2 meses, no sé si me conservarán el trabajo, no sé qué estaré haciendo en el verano, no sé si mis hijos podrán ir a la universidad, no sé qué va a pasar con mi prueba de selectividad o mi EBAU dentro de unos meses. Y constantemente veo en la consulta la vivencia, ¿no?, de muchas personas en esa tesitura. Yo misma, lógicamente, tengo mis propias incertidumbres. Pero una de las cosas que procuro a diario, precisamente en esta cuestión del afán, de tenerlo más o menos controlado, es eso que te comentaba hace un minuto, de procurar trabajar con lo que tienes en el momento, en la hora, en el minuto, ahora mismo, en tu mano. Es bueno, además, hacer todo esto
sabiendo que el cambio no siempre es un aspecto negativo en el día a día. Los cambios que nos ha traído la pandemia, algunos de ellos son cambios muy negativos, sin duda, pero en otros casos también son muy positivos. Y digo, insisto mucho en esto porque sé que es una idea delicada de expresar y si no se hace con cuidado puede parecer una falta de sensibilidad, pero insisto mucho en que aunque no nos guste el envoltorio en el que esto viene, tenemos que reconocer que en medio de lo que está sucediendo estamos creciendo, estamos teniendo que detenernos de esa velocidad infame en la que estábamos metidos, estamos teniendo que desarrollarnos en otras estrategias, en otras habilidades, por si acaso las cosas se dan mal o peor de lo que se están dando. Estamos teniendo que acostumbrarnos a vivir de una manera menos cómoda, quizá más tecnologizada, y eso nos suaviza también en algunas cosas, pero en otras nos lo complica. Ahora, qué bueno sería que entendiéramos que el cambio muchas veces lo que viene a traer a nuestra vida es precisamente algo positivo. Ponía esa fotografía, la tercera de las que os compartía esta semana, con un rincón que de repente muestra un paisaje distinto y decía, a la vuelta de cualquier esquina puede haber un cambio que merece la pena, un cambio que puede hacerte encontrar algo verdaderamente maravilloso. Está siendo así para mucha gente, aunque nos sorprenda. Y es verdad que esto viene entremezclado con dolor, con enfermedad y, como digo, con mucha incertidumbre. Pero el cambio está trayendo a nuestra mentalidad algo que nos hace funcionar mucho mejor que cuando estamos acomodados, que cuando estamos instalados en un estado de bienestar que pensamos que va a durar para siempre. Una de las grandes ventajas de lo que está sucediendo con la pandemia es que estamos teniendo que cuestionar nuestros para siempre. Estamos teniendo que cuestionar nuestros valores absolutos. Muchos están teniendo que dar valor a algo que muchas veces ha sido y es motivo de burla, como por ejemplo la espiritualidad. De hecho, cristianos y no cristianos, por ejemplo, enfrentamos este tipo de situaciones, o así debería ser, de una manera distinta, porque nuestros valores absolutos no están en la estabilidad que encontramos aquí, sino en otro tipo de seguridad, en quien sostiene el cosmos, en quien, incluso si no me llega la vacuna, o incluso si llego a infectarme de COVID, o incluso si muero, me da una serie de garantías que nadie en esta tierra me da. No me las da ningún gobierno, no me las da ninguna administración, no me la da ninguna cuenta corriente, ni ninguna profesión, tampoco me la da una estabilidad familiar, una economía, el vivir en un país y no en otro. Es decir, estamos de alguna forma teniendo que descubrir y descubrirnos en ese medio difícil y hostil que es el cambio, pero sabiendo que no estamos solos. Evidentemente esto es una alternativa, nadie obliga a nadie a creer, para muchos la espiritualidad o la religión o el creer en Dios sigue siendo el opio del pueblo. Respeto todas las posiciones, evidentemente, no me identifico con ellas, también evidentemente, pero qué curioso, ¿no? Que cada vez más la psicología, cuando hace estudios acerca de estas cosas, descubre que las personas que tienen una base de fe, y esa base no de balde habla de una estabilidad, también están encontrando formas de afrontamiento y de llevar adelante estas situaciones de incertidumbre de una forma distinta. No es que no tengamos ansiedad, la tenemos, no es que no tengamos inquietud, las tenemos, pero es como si estuviéramos en una especie de bandeja de montaje en la que sí, nos llega la ansiedad y efectivamente recibimos una situación que es tan negativa como la de otro cualquiera, pero lo que hacemos en muchas ocasiones, sobre todo si estamos bien alineados con Dios, es decir, te lo paso. Yo no puedo con esto, solo puedo hacer mi parte en este momento es tomarlo, reconocer que no puedo con ello y pasártelo para que seas tú el que dirijas esto. Hay pocas cosas en la vida de un cristiano que traigan tanta seguridad como esto y que por tanto hagan recolocar la ansiedad. Cuando la Biblia nos dice traed vuestra ansiedad sobre el Señor y Él tiene cuidado de vosotros, no está tanto el problema en tener ese miedo, en tener esa ansiedad, en enfrentarnos a situaciones que nos desbordan, porque lo vamos a encontrar constantemente, además, por ejemplo, en los Salmos, lo vemos en los profetas, lo vemos en el propio Jesús, abatido hasta la muerte, pero trae delante del Padre, trae delante de Dios aquello que Él necesita entregar, porque sabe que en ese momento es débil. Y sabe que las tentaciones son muchas y tenemos muchas tentaciones también en esta época de cambio. Pensar que está todo hecho, que está todo dicho, que es una cuestión ya inevitable, que no tenemos nada por hacer. Me atrevería a decir que incluso cuando no estamos andando podemos estar viendo cómo otros andan, podemos estar aprendiendo de cómo otros lo están haciendo, podemos estar examinándolo todo, como digo, en este tiempo, reteniendo lo bueno y viendo qué podemos aplicar a una vida compleja como la que tenemos en este momento, pero que sin embargo también creo trae grandes oportunidades. Todo proceso implica un tiempo.
Y el adaptarse a los cambios, efectivamente, y a esa incertidumbre que el cambio trae, también es un proceso. De hecho, en psicología muchas veces hay cosas a las que llamamos ansiedad o depresión que en realidad se llaman problemas adaptativos, es decir, dificultades que tenemos para ajustarnos a los cambios. Y esto es perfectamente normal, no tiene por qué ser patológico. Lo raro sería que directamente y por las buenas fuéramos capaces de manejar todas las situaciones y que no nos hiciera falta ninguna clase de ajuste o adaptación. Lo interesante también es que las personas tenemos una capacidad increíble que Dios nos ha dado para adaptarnos. No solo nos adaptamos a diferentes medios de vida, sino que podemos estar, como decía Pablo, enseñados a vivir en la abundancia y en la escasez, en lo bueno y en lo malo, examinando lo que tenemos en la mano y teniendo además también una cultura del agradecimiento y no de aferrarnos. Cuando pensamos en los procesos, y por eso ponía esa fotografía con esas moras ya maduras, otras en proceso y otras muy verdes, claro, las que nos atraen son las que ya se pueden comer. Pero no nos damos cuenta de que lo que ha habido detrás ahí ha sido un proceso de maduración. Ha sido un tiempo en el que el sol ha estado golpeando a la planta ha estado recibiendo el alimento que necesitaba, ha tenido que abrirse paso quizá en un entorno difícil. El moral es una planta llena de espinos, por cierto, las zarzas, qué difícil es acceder a ese fruto deseado y codiciado, pero ese fruto está ahí después de un proceso, y es un proceso que nosotros en nuestra propia vida hemos de tener también, hemos de alcanzar ese punto a través de la madurez. Cada vez más solemos querer solamente el fruto, el final del recorrido, porque hemos sido demasiado cómodos en todos estos años atrás, y ahora es cuando estamos teniendo que aprender más que nunca lo necesarios que son los procesos y los procesos de adaptación. Las decisiones que tenemos que tomar muchas veces son muy complicadas, porque el cambio, y tal y como viene lleno de mucho trastorno y de mucha incertidumbre acumulada, a veces no nos lo pone tan fácil como elegir entre una opción buena y una mala. En los cambios muchas veces, y eso es lo que nos resulta muy difícil, tenemos que escoger qué vamos a abandonar, qué vamos a dejar, qué opción es menos mala de todas las malas que tenemos delante. Y este tipo de decisiones asumo que son harto complejas, son muy difíciles, lo son para mí también, son en las que me veo muchas veces teniendo que detenerme con mis pacientes para poder ayudarles a sopesar como lo fácil sería lo otro, pero lo otro no es lo que tenemos delante. Y decía antes de esta cultura del agradecimiento, porque creo que en épocas de cambio, en las que lo que hay es también muchas pérdidas, que eso es lo que estamos viviendo también en medio de esta pandemia, es importante que podamos ver aquello que ya no tenemos desde un sentido de agradecimiento y no desde un sentido de frustración o de amargura por haberlo perdido. Estamos perdiendo proyectos de vida, estamos perdiendo empleos, estamos perdiendo estabilidad, estamos perdiendo también la salud en muchas ocasiones, estamos perdiendo seres queridos. Y me gusta mucho cuando encuentro personas que tienen esa capacidad, y esto es algo que se desarrolla, de poder lamentarse en un sentido y decir cómo siento haber perdido esto, pero qué agradecido estoy de haberlo tenido. Y poder incluso elevar una voz de oración en el buen sentido, pudiendo decir gracias. Escuché hace unos años a alguien que había perdido a su hija en un accidente de tráfico y él hablaba de tener las cosas, lo que recibimos, lo que tenemos en esta vida, y tenerlo como en una mano abierta. Algo que de alguna manera resuena a esa voz que Job tuvo, que expresó cuando le fue quitado todo lo que tenía, y él decía: el Señor dio, el Señor quitó, el nombre del Señor sea bendito. Todo lo que tenemos en la mano, en una mano abierta, en la cual Dios pone abundantemente muchas veces, pero a veces también Dios permite que ciertas cosas sean arrebatadas, no porque Él juega con nosotros, no es la manera que Él tiene de tratar con nosotros, pero vivimos en un mundo caído, injusto, el mundo que nosotros hemos construido y que desgraciadamente trae muchísimo dolor y muchísima pérdida también en lo que está sucediendo ahora. Cuando tenemos esa necesidad de aferrarnos, muchas veces lo que hacemos, imagínate que tuvieras agua en la mano, es hacer que al aferrarte el agua quede saliendo por entre los huecos de la mano, y conseguimos el efecto contrario del que nos gustaría, que es retenerlo. Es esa imagen de tenerlo todo en una mano abierta lo que permite poder disfrutar de ello, ahí lo tienes en tu mano mientras lo tienes, pero también dejarlo ir. Y dejarlo ir de una forma natural, dejarlo ir de una manera adecuada, no implica que no nos vaya a doler. Estamos teniendo que vivir, como digo, muchas rupturas, mucho dolor. Todos pasamos por ellas, unas más graves, otras menos graves, pero siempre poder decir
Lo que tuve, lo tuve durante un tiempo, lo disfruté, fui feliz en ese tiempo con aquello, me hubiera gustado tenerlo más, sin duda, pero quiero ser agradecido y quiero estar abierto también a las oportunidades que el día de hoy o el día de mañana o quizá el de pasado mañana me traiga. Vamos a tener muchos días oscuros, sin duda, estamos teniendo ya muchos días oscuros, pero estamos también a la expectativa, porque justo cuando los días son más oscuros también es más palpable y más visible la luz. Y quién sabe si serán estos tiempos oscuros en los que vamos a hacer precisamente los mayores descubrimientos. Mientras eso sucede, te invito a examinar la última de las fotografías, en la que vas a ver a un gatito durmiendo plácidamente, y te invito a dosificarte en este tiempo, a que no sacrifiques el descanso, a que tengas tiempos de calidad con aquellos que tienes, que agradezcas aquello que todavía conservas, que puedas disfrutar también si estás en el pleno desarrollo de un proyecto nuevo porque quizás has perdido otras cosas, a que dediques este tiempo también a analizar lo que hay alrededor, a pensar sobre ello, a convertirte en un cazador de oportunidades, a intentar disfrutar en parte al menos de lo que el nuevo camino, el nuevo cambio nos trae. Y en todo eso digo, la dosificación es muy importante. El dormir lo que tienes que dormir, comer adecuadamente, pasar tiempo en la medida de lo que puedas con las personas queridas, y si no puede ser en presencial como nos gustaría por la pandemia, quizá tiene que ser pues a través de las vías telemáticas que hace 100 años desde luego no hubiéramos tenido a disposición para atravesar este cambio y esta incertidumbre. La convicción de saber que hay alguien al otro lado del teléfono, alguien a quien podemos enviar un mensaje y decirle: ¿sabes qué? Pensaba en ti esta tarde y estoy agradecido por tenerte. Gracias por tu aportación, gracias por tu cuidado. Hay mucha gente ahora orando unos por otros. Estamos acompañándonos en la distancia y eso también nos fortalece y nos da certidumbres en plenos procesos de cambio. Así que os doy las gracias como siempre, os saludo. Beca, Tarika Puy también, Portelava, que se ha unido también recientemente, muchos de los que estáis todos los jueves prácticamente acompañándome en el baúl. Estamos haciendo nuevos contenidos, os animo a examinarlos, a verlos, los tenéis disponibles ya en IGTV. Estamos todos los lunes trayendo algunos programas acerca de ciencia y fe, de psicología y fe. Estamos abordando todos estos temas del baúl cada jueves y ya os adelanto que en breve vamos a estar cerrando el baúl, porque son ya muchas las fotografías que hemos visto y no nos quedan tantas por examinar, pero preparando también contenidos nuevos precisamente para aprender a navegar en estos tiempos difíciles de incertidumbre y de cambio. Así que estad muy atentos porque en breves semanas ya podré adelantaros cómo nos vamos a organizar, de qué manera vamos a estar compartiendo, y espero de verdad que sea un espacio en el que vosotros y yo podamos seguir creciendo juntos. Un abrazo fuerte, Ferchis, también saludos a Colombia, que nos saludan también, y Kat, gracias por estar, a todos los que estáis ahí, un abrazo, buena semana, buen fin de semana, nos vemos pronto.